En esta clase vamos a ver el tema gases ideales. Los gases ideales se diferencian de los reales en una cosa, que es que en sus moléculas no existen entre ellas fuerzas de atracción ni de repulsión. ¿Qué significa esto? Cuando vimos gases en general, o sea, los gases reales, habíamos dicho que la energía interna estaba dada por dos fuerzas, o por dos energías. La energía potencial, que es la fuerza que aparece entre las interacciones entre las moléculas, y la energía cinética, que era el movimiento. Ahora, en estos gases que son ideales, solamente vamos a tener energía cinética entre las partículas, porque no hay energía potencial, no interaccionan entre sí esas partículas. Los gases ideales son aquellos en que cada partícula se mueve de forma independiente de la otra. Bueno, entonces, como solamente tenemos esa energía cinética, quiere decir que solamente va a depender de la temperatura la energía interna de un gas. ¿Por qué? Porque la energía cinética se define como la temperatura del gas, la energía de cada una de esas partículas. En conclusión, si no cambia la temperatura, entonces no cambia la energía interna para un gas ideal, siempre que el ejercicio diga que el gas es ideal. ¿Cómo podemos calcular una temperatura en un gas ideal? Tenemos la ley de los gases ideales, que lo que nos relaciona es la presión con el volumen, los moles, una constante que es R y la temperatura. Esta ley de los gases ideales me sirve para, si yo tengo un gas en un determinado estado, por ejemplo el que yo tengo dibujado acá, tiene una determinada presión, un determinado volumen, una determinada temperatura y una cantidad de moles determinados. Si yo sé dos de estos datos, puedo saber el tercero porque lo puedo despejar de acá. Entonces, la P es la presión, se mide en atmósferas cuando lo tenemos en esta ley. La B es el volumen, que lo vamos a poner en litros, que es exactamente lo mismo que decímetro cúbico. Recordemos que un litro es un decímetro cúbico, entonces litro o decímetro cúbico es lo mismo. N era moles, se mide en mol. R es una constante universal de los gases, que es 0,082, o la pueden ver también como 0,0821, es lo mismo, si tiene un 1 al final acá. A veces lo redondean, lo cortan acá, o a veces le ponen el 1, da lo mismo. Y tienen las unidades atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Y este litro puede estar también como decímetro, porque es lo mismo, es una equivalencia. T es la temperatura en grados Kelvin. Recordemos que para tener grados Kelvin, si nos daban grados Celsius, le sumábamos 273. Entonces, como en la mayoría de los ejercicios de los parciales y de la guía, para lo que vamos a usar esta fórmula es para calcular la temperatura. No quiere decir que no me pueda faltar otra cosa, pero por lo general me dan los demás datos, sobre todo la presión y el volumen. Y yo teniendo la presión y el volumen puedo calcular la temperatura si sé la cantidad de moles que hay en el recipiente. Entonces se despeja de acá, esto que está multiplicando pasa dividiendo y te queda la fórmula así. La temperatura se puede calcular entonces multiplicando la presión por el volumen y dividiéndolo por los moles y por el valor de la constante. Entonces la temperatura depende de ese producto, o sea, de esa multiplicación de la presión por el volumen. Esto lo digo porque ahora lo vamos a ver en un gráfico, ¿sí? Entonces, conclusión, gases ideales son aquellos en que solo hay energía cinética entre las partículas, o sea que la energía interna, la delta U, depende de la temperatura. Y podemos calcular esa temperatura con esta fórmula o despejando de acá, que es lo mismo. Esta ya está despejada, esto pasa dividiendo. Vamos a ver ahora qué tipos de transformaciones tenemos con esos gases ideales. Una de las transformaciones es la transformación isotérmica, que es una de las más importantes. Cuando veamos siempre este prefijo iso, iso significa igual. Isotérmica significa igual temperatura, o sea, temperatura constante. Quiere decir que tenemos una transformación en donde la temperatura se me mantiene, pero va a haber otra cosa que cambie, que es la presión y el volumen. Supongamos, tengo un gas en este estado que voy a llamar A, que está con determinado volumen y determinada presión. Ahora, si yo lo caliento un tiempo, ¿qué va a pasar? Ese calor, si la tapa es móvil, hace que
la tapa suba y también es que me aumente la presión. Entonces ahí estaría, para yo poder mantener esa temperatura, o sea que el calor que yo le den haga que no aumente la temperatura, es porque lo que está pasando es que estaría, por ejemplo, aumentando la presión. Esto se puede ver en un gráfico de esta forma, donde yo tengo un estado A o B. Bueno, en este caso acá tenemos el estado A tenía un determinado volumen inicial más bajo y una determinada presión, y en un estado final tenemos más volumen y tenemos otro valor de presión. Si yo uno de esos dos estados, el estado A que tenía su presión y su volumen y el estado B que tiene su presión y su volumen, esta curva que se forma se llama isoterma. Isoterma significa igual temperatura. Quiere decir que en cualquier punto de esta curva la temperatura es la misma. Si yo quiero saber cuánto vale la temperatura, lo que tengo que hacer es fijarme qué valor de presión tengo acá, qué valor de volumen tengo acá y usar la fórmula que vimos antes y calcularlo. ¿Sí? Supongamos que acá tengo una presión de 2 atmósferas, acá tengo para este punto un volumen de, no sé, 3 litros. Con este dato y con este, que pertenecen al mismo punto, uso la fórmula de temperatura y saco cuál es la temperatura. Esa temperatura es para toda la curva. Quiere decir que si yo hago con este punto me va a dar lo mismo. Agarro la presión de acá y el volumen de acá y hago la fórmula, me va a dar lo mismo que usando este punto. Cualquier punto sobre una isoterma da la misma temperatura, porque justamente isoterma significa eso, que la temperatura es constante. Entonces, conclusiones de isotérmica. El gráfico es así, de esta forma, como una curva. Si yo tuviese varias isotermas dibujadas, a veces podría pasar que me dibujan esta y tengo otra isoterma acá y otra acá. Son distintas curvas para distintos gases, por ejemplo, en el mismo gráfico. Cuanto más lejos está la curva, más temperatura tiene. Por ejemplo, esta isoterma tiene determinada temperatura. La puedo calcular haciendo la fórmula de temperatura que habíamos visto que era... Para la temperatura teníamos P por B dividido N por R. Esa fórmula la uso acá, tendría que saber la cantidad de moles, multiplico presión y volumen, me da el valor de la temperatura en Kelvin. Si hago lo mismo para esta curva me va a dar más alto, ¿por qué? Porque acá voy a tener, por ejemplo, si agarro este punto, tengo, supongamos, el mismo volumen, pero tengo más presión. El resultado me da más alto. Quiere decir que cuanto más lejos esté la curva del eje, de los ejes, más alta es la temperatura que está representando esa curva. Bueno, y otra cosa, como la temperatura es constante, se dice que la variación de energía interna que tiene ese gas es cero. ¿Por qué? Porque dijimos al principio que la variación de energía interna o la energía interna de un gas ideal depende solo de la temperatura. Y si la temperatura no cambia, la energía interna tampoco cambia. Entonces la variación de energía interna en una transformación isotérmica es cero. Y como la energía interna se calcula como el calor menos el trabajo, si esto es cero, quiere decir que el calor es igual al trabajo. Paso el trabajo para un lado, me queda que el calor es igual al trabajo. Entonces, estas fórmulas se usan cuando tenemos una transformación isotérmica. Supongamos que en un ejercicio me dicen esto: calcular el trabajo realizado por el gas y la variación de energía interna si se le han entregado 3500 joules de energía y el gas se expande isotérmicamente. Bueno, esto me está dando mucha información, porque me está diciendo isotérmica, y cuando me dicen que es una transformación isotérmica, yo tengo que decir estas conclusiones: que la temperatura es constante. Si la temperatura es constante, quiere decir que la variación de energía interna es cero, porque para un gas que es ideal, la variación de energía interna es cero. Y entonces que el calor es igual al trabajo.
Y acá me están dando el calor que se le entregó. Se le entregaron 3500 joules de energía y el gas se expande isotérmicamente. Entonces, si se le entregaron 3500 joules, supongamos con un mechero, quiere decir que si el calor es 3500 joules, el trabajo también va a ser 3500 joules, justamente por esto, porque el calor es igual al trabajo. Entonces, en estos ejercicios no es que hay que hacer demasiada cuenta, sino hay que saber este tipo de cosas. A veces puede decir calcula la variación de energía interna, y en realidad no hay que calcular nada. Yo tengo que ver que si me dice que es isotérmico, la variación de energía interna vale 0, el calor es igual al trabajo, y si me dan uno de los dos datos, el otro es lo mismo. Si el ejercicio me hubiese dicho el gas realiza un trabajo de 3500 joules, bueno, el calor también era 3500 porque son iguales. Esto va a pasar entonces siempre que tengamos transformación isotérmica. Me pueden dar un ejercicio así con palabras o me podrían dar un gráfico y preguntarme algo como expliqué antes. Entonces, si necesito saber la temperatura, hago la formulita esta que vimos antes. O me pueden dar varias curvas, cuál tiene más temperatura es la que esté más lejos del eje. Eso sería lo que tenemos que saber de transformaciones isotérmicas. Pasemos ahora a otro tipo de transformación, que es la transformación isobárica. Lo mismo que antes. Iso significa igual, y en el caso de bárica se está refiriendo a la presión. Ahora lo que es igual es la presión es constante, estamos manteniendo la presión. El gráfico es totalmente diferente. Ahora tenemos una presión constante. Eso se ve en una recta que es una línea que es paralela al eje del volumen. O sea, corre así. Quiere decir, en el punto A tiene determinada presión. No sé, supongamos 2 atmósferas. Y en el punto B sigue teniendo 2 atmósferas de presión. Es la misma presión. Lo que cambia es el volumen. Acá tengo un determinado volumen, acá tengo otro volumen. Pero al ser la presión constante se dice que es isobárica. Bueno, ¿cómo hacemos las cuentas? Acá también me puede pedir variación de energía interna, calor y trabajo como siempre. Variación de energía interna es la fórmula de siempre, calor menos trabajo. ¿Cómo calculamos cada cosa? Para calcular el calor, lo que tengo que hacer es la fórmula que vimos en calorimetría con gases, que ya está en ese video explicada, que era que el calor se puede para un gas a presión constante, habíamos visto lo que significaba presión constante, se calculaba como los moles multiplicado por el calor específico a presión constante y multiplicado por la variación de temperatura. Entonces con esa fórmula de calorimetría sacamos el calor en caso de que no me lo dé. Por ahí ya me lo dan calculado, no lo tengo que calcular. Pero si necesitas el calor, ese calor lo saco con esa fórmula. Y el trabajo, también vimos la fórmula que el trabajo se calcula como la presión que hay multiplicada por la variación de volumen. Entonces sería, por ejemplo, mis 2 atmósferas multiplicado por cuánto varió el volumen acá, volumen final menos volumen inicial. Siempre me conviene pasar la presión a pascales y el volumen a metro cúbico. ¿Para qué? Para que el trabajo me quede en joule. Entonces estas fórmulas en realidad ya las habíamos visto en otras ocasiones, solo que ahora estamos integrándolas en el mismo ejercicio. En saber cómo es el gráfico de una transformación isobárica. La presión es constante, me quedaría un gráfico así. Hay calor y hay trabajo, sí. Entonces se puede calcular cada uno con su respectiva fórmula de presión constante. Vamos a ver un ejemplo. Este es parecido a uno de la guía. Lo que dice es que tenemos 2 moles de un gas ideal monoatómico. Y esto que me lo dan así era la constante a presión constante. Vamos a ir poniendo los datos. N son 2 moles. Como es monoatómico, nosotros ya sabíamos que siempre en los monoatómicos el calor a presión constante para un monoatómico valía 5 medios de R. Esa R es esa constante de 8,314 joules sobre Kelvin mol. Yo cuando se los di en el video ya se los había dado así. Les había dicho, si es a presión constante ponemos 5 medios si es monoatómico, 7 medios si es diatómico. Pero esto se repite siempre. Esa R no confundirla cuando te dan esto como dato con la de 0,082, porque acá está expresada en joules y en Kelvin.
La otra está expresada en atmósferas y es para calcular la temperatura. Entonces lo de las fracciones será siempre este valor para monoatómico y 7 medios con esto mismo para diatómico. Bueno, entonces tenemos 2 moles, nos dan el calor específico a presión constante, o si no me lo dan, lo tengo anotado en mi hoja de fórmulas. Y dice que se expande isobárica y reversiblemente. Si dice isobárica tengo que decir, bueno, presión constante. ¿Sí? Porque dice isobárica. Desde un estado inicial de 170 decímetros cúbicos y 10 kilopascales de presión hasta un volumen de 400 decímetros. Bueno, como la presión es de 10 kilopascales y es isobárica, es que la presión es constante, 10 kilopascales, que si lo que tenemos que pasar a pascales, siempre que tengamos la K de kilo es por 1000. Un kilopascal son 1000 pascales, así que 10.000 pascales va a ser esto. 10 por 1000, 10.000. Bueno, esa es la presión. Y tenemos dos volúmenes. Dice que se expande desde un estado inicial de 170 decímetros cúbicos, sería el volumen inicial. 170 decímetros cúbicos, que es lo mismo que litros. Y tenemos un volumen final de 400 decímetros cúbicos. Bueno, esos son todos los datos que tengo. A veces no usamos todos los datos, así que ojo. Ahora lo que necesitamos es calcular el trabajo y la variación de energía interna. Bueno, empecemos con trabajo. Para trabajo, ¿qué necesito? Recordemos, trabajo se calcula simplemente como la presión multiplicada por la variación de volumen. Entonces, trabajo, presión multiplicada por variación de volumen. Dijimos, la presión tiene que estar en pascales y el volumen tiene que estar en metro cúbico para que el trabajo me quede en joules. ¿Sí? No puedo estar multiplicando cualquier unidad. Si no, a veces multiplican atmósferas por litro y te quedan litro atmósferas, pero los ejercicios siempre van a estar los choice, por ejemplo, en joules, entonces, o en calorías y después lo pasamos, pero me conviene siempre usar estas unidades, pascal y metro cúbico. Entonces, ¿cómo hacemos? Los pascales ya estaban a los 10 kilopascales, 10.000 pascales. Y la variación de volumen tiene que estar en metros cúbicos. Y yo acá la tengo en decímetros, que es lo mismo que decir litros. Lo que puedo hacer es calcular la variación de volumen y después pasarla. Entonces, desde 170 decímetros cúbicos a 400 decímetros cúbicos, hacemos la resta, siempre final menos inicial. 400 menos 170 nos va a dar 230 decímetros cúbicos, que es lo mismo que decir 230 litros, ¿sí? Y lo necesitamos poner en metro cúbico. Entonces lo voy a pasar a metro cúbico. Un metro cúbico, recordemos que es 1000 litros. Esta equivalencia ya lo usamos varias veces. Un metro cúbico es 1000 litros, entonces 230 litros, ¿cuánto es? Hacemos 230 por 1 dividido 1000. 230 dividido 1000 me va a dar 0,230 litros. Metro cúbico. Tenía 230 litros por 1 dividido 1000, 0,230 metros cúbicos. Y ahora vengo acá y pongo 0,230 metros cúbicos y calculo el trabajo. Al 0,230 lo voy a multiplicar por 10.000 y el resultado que nos da es 2300. Y esto me queda en joules. Si me lo pidiesen en el trabajo, puede estar también en calorías o el calor, lo paso. Si no, queda en joules. Ese es el primer punto, que sería el trabajo. Y también necesito la variación de energía interna. Entonces, ¿cómo hago la variación de energía interna? La variación de energía interna es el calor menos el trabajo. Ok, el trabajo ya lo tengo. Me falta sacar el calor y después restarle el trabajo que acabo de calcular. Entonces, ¿cómo hacemos el calor? Y ahí es donde tenemos que usar esta fórmula. Entonces, para esa fórmula hacemos así. El calor es igual a los moles por el calor a presión constante por la variación de temperatura que tenemos.
Entonces el calor va a ser igual a los moles, que teníamos 2 moles, por el calor a presión constante, que es 5 medios por 8,314 Joule sobre Kelvin mol. ¿Y qué pasa acá? Necesito la temperatura. ¿Me daban la temperatura? No, no me daban la temperatura. Ahí es cuando tenemos que usar la fórmula que vimos al principio del video para calcular la temperatura, ¿sí? Voy a calcular la temperatura para los dos estados y hago el delta T, que es la temperatura final menos la inicial. Entonces vamos a tener que hacer ese paso extra en este ejercicio. Entonces, ¿cómo es la fórmula? La fórmula de los gases ideales es P por B, N por R por T. Y dijimos que para saber temperatura esto pasa dividiendo, entonces la temperatura la voy a sacar como P por B dividido N por R. Entonces, la temperatura va a ser, tengo que poner acá la presión. Ojo, porque la presión, para usar esta fórmula, acá la necesito en atmósferas, ¿sí? Acá ya es un lío de unidades, porque en esta fórmula tenía que estar en atmósferas porque la constante la voy a poner acá en atmósferas. Voy a pasar esa presión a atmósferas. Si no, otra forma sería pasar la constante y usar la constante pasada, pero vamos a pasarlo a atmósferas, así practicamos eso. Entonces la presión de 10.000 pascales vamos a pasarla a atmósferas. Recordemos que una atmósfera son 101.325 pascales. Entonces si tengo 10.000 pascales, ¿cuánto tengo de atmósferas? Y hago 10.000 dividido 101.325. Me está dando 0,0986, o le puedo poner 0,099 atmósferas. Bueno, entonces esa sería la presión que tengo acá. Por el volumen que tiene que estar en los litros, ya lo teníamos acá. Volumen 170 decímetros. Voy a hacer para la temperatura inicial con el volumen inicial. Y después hago la temperatura final con el volumen final. Entonces lo multiplico por 170 decímetros. Y lo divido por la cantidad de moles, que eran 2 moles. Y por la R, que es 0,082. Y tiene todas las unidades. Tiene atmósferas, tiene litros, tiene mol y tiene Kelvin. Entonces, esto era atmósferas. Se va atmósferas, decímetros con litros porque era lo mismo. Se va mol con mol y me va a quedar en grados Kelvin. Bueno, hago esa cuenta. Voy a multiplicar los 0,099 por los 170 decímetros o litros y lo voy a dividir por 2 veces 0,082. Me da 102,6. Entonces tengo una temperatura de 102,6 grados Kelvin. Esa es la inicial porque lo hice con el volumen inicial. Ahora necesitaría saber la temperatura final con el volumen final y lo resto acá y ya me voy a tener el calor. Para la temperatura final entonces habría que hacer la misma fórmula, pero acá en vez de poner 170 decímetros, poner los 400 decímetros porque ese es el estado final. Entonces voy a hacerlo, lo voy a cambiar directamente ahí, directamente en la calculadora. Voy a hacer 0,099 por 400 y también lo voy a dividir por la cantidad de moles, que es 2, por 0,082. Y eso me da 241,4. Bueno, es 0,46, le vamos a poner 0,5 Kelvin. Entonces ahí tengo las dos temperaturas. Al tener las dos temperaturas, ahora hago el delta T, que es la resta de estas dos. A 241,5 le vamos a restar 102,6. Y eso nos va a dar 138,9. Ese es el delta T. Entonces de estas dos cosas saqué al fin y al cabo el delta T.
138,9 Kelvin. Ahora sí, puedo calcular el calor. Entonces, ahí vimos cómo usamos esa fórmula de los gases ideales. Es para un caso así, que me falte la temperatura. Saqué las dos temperaturas, las resté, me da esto. Ahora multiplico, hago toda esta cuenta, la puedo hacer de corrido. O sea, sería así, ponemos 2 por 5 medios por 8,314 y por 138,9. Como es una multiplicación, se puede hacer toda derecha. Y nos da 5.774. Y esto nos va a quedar en joules, porque nos queda, se va moles, se va Kelvin y queda en joules porque es calor. Ahora, ¿para qué queríamos el calor? Porque la pregunta era cuál era la variación de energía interna. Ahora sí puedo hacer la variación de energía interna, que es el calor, menos el trabajo, que era lo que calculé al principio, que era 2300 joules. Hago esta cuenta, le restamos 2300 y nos da 3474 joules. Esa es la variación de energía interna. Recordemos que si la variación de energía interna es positiva, es que aumentó su energía interna. Si la variación de energía interna fuese negativa, es que disminuyó. Bueno, entonces este ejercicio tenía varios pasajes de unidades y varias fórmulas para usar. Porque en la transformación isobárica, entonces la variación de energía interna se calcula como el calor menos el trabajo, como siempre, porque hay calor y hay trabajo. Calor usamos esta fórmula, pero como nos faltaba la temperatura, despejamos. Y trabajo, presión por variación de volumen, también tuvimos que pasar las unidades. Por último hay una transformación más, que es la transformación isocórica, que es a volumen constante. Ahora vemos que el gráfico es así. Tenemos siempre el mismo volumen, no sé qué valor hay acá, pero es siempre el mismo, y lo que cambia son las presiones. Sería un caso así. El volumen es el mismo porque el tachito es el mismo. Yo lo caliento y como no puede expandirse, aumentar su volumen, lo que va a hacer es aumentar la presión. Tengo una determinada cantidad de partículas, le doy calor y va a aumentar entonces obviamente su temperatura, pero también va a aumentar su presión. Lo que se va a mantener constante acá es el volumen. Entonces, en cualquiera de las tres transformaciones siempre hay algo que se mantiene constante y las otras dos cosas varían. En este caso, lo que se mantiene constante es el volumen. Como el volumen es constante, el trabajo es cero. ¿Por qué el trabajo es cero? Porque el trabajo vimos recién que se calculaba como la presión por la variación de volumen. Y si la variación de volumen es cero, porque no cambió el volumen, esto es cero. Entonces el trabajo es igual a cero. Si el trabajo es igual a cero, delta U es igual al calor. ¿Por qué? Porque habíamos visto que delta U es Q menos W. Y si W es cero, esto no está, variación de energía interna es igual al calor. Y de nuevo, ¿cómo calculo el calor entonces? El calor lo calculo como los moles, pero en vez de la presión constante, a volumen constante por variación de temperatura. Este calor es igual a la variación de energía interna. Entonces, si me dicen que la transformación es isocórica, se está refiriendo a que el volumen es constante, no hay trabajo y solamente tendrá que calcular el calor. O ya me lo dan calculado. Veamos un ejemplo. Lo que tengo que hacer es calcular la variación de energía interna de un gas ideal que aumenta su presión isocóricamente. O sea, la presión aumenta, como acá, pero lo hace de forma isocóricamente, o sea, volumen constante. Y le aumenta dice de 2 atmósferas a 4 atmósferas si se le han entregado 3000 kilocalorías con un mechero. O sea, el calor que da el mechero son las 3000 kilocalorías. La pregunta es cuánto vale el trabajo realizado por el gas y bueno, y también calcular la variación de energía interna. Entonces sabemos que, primero, ¿cuánto vale el trabajo realizado por el gas? Recordemos que si el volumen es constante, el trabajo es cero.
ahí no tengo que calcular nada. Y después, la variación de energía interna, ¿cómo se calcula? Se calcula como el calor menos el trabajo. La variación de energía interna, acordemos que es igual al calor, porque el trabajo no hay, es 0. Y como el calor que entregaba el mechero era 3000 kilocalorías, el ejercicio termina ahí. La variación de energía interna es 3000 kilocalorías. Lo cual tiene lógica, o sea, la energía interna es cuánta energía acumula ese sistema. Si yo le estoy entregando calor y no se puede expandir, ese calor queda ahí en el sistema. Entonces aumenta la energía interna debido al calor que yo le entregué. ¿Sí? Esto de 2 atmósferas a 4 atmósferas son datos que no necesitaba. ¿Sí? No los necesitaba para nada. ¿Por qué? Porque me estaban dando como dato el calor, entonces no necesité calcular el calor de esta forma, no necesité esos datos para otra cosa. Muchos ejercicios traen mucha cantidad de datos, pero se resuelve sabiendo, por ejemplo, que el trabajo es 0, entonces no lo tengo que calcular. Ya cuando lea que dice isocórica, tengo que decir volumen constante, no se expande, no realiza trabajo, trabajo 0. Entonces tenemos que tener en cuenta esas cosas para resolver los ejercicios. Por último, les dejo un resumen de las 3 transformaciones. Entonces, transformaciones en gases tenemos isocórica, isobárica y isotérmica. Isocórica, la que acabamos de ver, volumen constante, trabajo 0, delta U es igual al calor y se calcula con esta fórmula que es la que vimos en calorimetría, donde calor a volumen constante era 3 medios de 8,314 joules sobre Kelvin mol para monoatómico y lo mismo pero con 5 medios para diatómico. El valor que va acá. Podés calcularle el calor o ya te lo dan calculado y ese calor que recibe es igual a la variación de energía interna. Isobárica era presión constante, entonces el calor se calcula como el calor a presión constante y el trabajo como la variación de volumen multiplicada por esa presión que es constante. Si restamos los dos nos da la variación de energía interna. El gráfico es así. Isotérmica, el primero que vimos, la temperatura es constante. Cualquier punto de esta recta tiene la misma temperatura. Si multiplico presión por volumen, ese resultado siempre va a dar lo mismo, porque tiene que ver con la temperatura. Entonces se dice que ese producto presión por volumen se mantiene. Si multiplico este valor por este, va a ser lo mismo que multiplicar este valor por este. Siempre misma temperatura constante. Temperatura constante. Como no cambia la temperatura y la energía interna de un gas ideal solo depende de la temperatura, no hay variación de energía interna y el calor es igual al trabajo, o sea que si me dan uno de los dos, el otro vale lo mismo.